San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y derramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Y Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: ha demorado ya 46 años la construcción de este templo, y tú piensas reconstruirlo en 3 días. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio que Dios nos dirige hoy. Jesucristo purifica el templo. Algunas personas quieren llamar este episodio en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en el Nuevo Testamento como que Jesucristo expulsa a los mercaderes del templo. Pero Jesucristo expulsó a los mercaderes del templo y a mucha gente más, incluyendo hasta los animales, como hemos visto. Así que yo prefiero llamarlo Jesucristo purifica el templo, hermanos y hermanas. Y hoy estamos en fiesta especial, una fiesta universal, hermanos y hermanas, celebrando la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Y ahorita te voy a decir por qué esta fiesta es importante para nosotros. Aquí hoy, hermanos y hermanas, tener bien claro en nuestras mentes algo. Es lo bueno que tenemos nosotros los cristianos: la presencia de parte de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Jesús en nuestras vidas. Hoy todos tenemos que recordar que nosotros somos templo de ese Espíritu de Dios y que a veces, hermanos y hermanas, ciertas cosas que hacemos nos alejan de esa presencia. La presencia de Dios tiene que estar en lugar sagrado también, hermanos y hermanas. Se requiere que haya una purificación. Cuando Moisés se acercó a Dios en el Sinaí, el mismo Dios le dijo: quítate las sandalias, signo de impureza del polvo de la tierra. Y Moisés se las tuvo que quitar porque Dios le dijo: esa tierra que pisas es sagrada. O sea que para Dios estar presente, hermanos y hermanas, sea en el templo, iglesia, parroquia, capilla, catedral, basílica, tiene que estar listo para Dios. Tienes que estar purificado para Dios, consagrado para Dios. Y hay muchas cosas, hermanos y hermanas, que pueden alejar la presencia de Dios, tanto del templo, que es el edificio que se ha construido, como la persona que somos cada uno de nosotros. Mira cómo es la idea fuerza que nos va a guiar hoy, hermanos y hermanas. Toda persona es sagrada y está habitada por Dios. Hoy Jesucristo nos hace ver eso en nuestra meditación y en nuestra reflexión. Toda persona es sagrada porque es creada por Dios. Y por la muerte de Cristo en la cruz somos hijos, somos hijas de Dios. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, si algo de sagrado hay en nosotros, por lo tanto, la presencia de Dios está con nosotros, habita en nosotros y no la podemos perder. Hoy, hermanos y hermanas, tú y yo debemos estar pues seguros de que Dios, hermanos y hermanas, no puede ser contenido, ¿verdad?, entre las paredes de ningún edificio del mundo. Eso no se puede hacer, ni con las palomas del Espíritu Santo se puede enjaular para coartarla de su libertad, hermanos y hermanas, y tenerla como cautiva para nosotros solamente. Los cristianos siempre, tú y yo como cristianos, hemos tenido pues la necesidad de reservar ciertos espacios, ¿verdad?, que favorezcan el encuentro personal y ese encuentro comunitario también, como asamblea, como iglesia, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Así, hermanos y hermanas, comenzó la iglesia que nosotros llamamos la iglesia doméstica. Así fue que empezó, buscando la presencia de Dios, el encuentro personal y el encuentro también
comunitario, ¿no? Casas particulares. Ahí estaba el templo santo de Dios. Y claro está, tenían que reunirse en las casas porque había tanta persecución que los lugares más seguros eran las casas. En cierto momento fueron las catacumbas en Roma, hermanos y hermanas. Eso fue durante el periodo de la persecución. Y aunque no haya persecución, podemos tener un santuario hogar, hermanos y hermanas. Podemos tener un lugar reservado en nuestra iglesia doméstica para Dios, como muchos lo han hecho. Luego pasa la persecución, aparece pues tal vez más tolerancia para los cristianos, para la libertad religiosa. Y ahí es que vienen los edificios, hermanos y hermanas, los templos, ¿verdad? Las iglesias, las catedrales y todo esto que llamamos a veces pues santuarios, o también las basílicas. Así es que aparece entonces, hermanos y hermanas, esta gran basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral de Roma. La catedral de Roma, esta basílica de San Juan de Letrán, hermanos y hermanas, es símbolo de la unidad de todas las iglesias del mundo con la iglesia de Roma. Eso es lo que estamos celebrando hoy, ¿no? Esta iglesia, hermanos y hermanas, que está en Roma, pues es la catedral de Roma. Y obviamente, hermanos y hermanas, es una iglesia principal, porque ahí es que está el templo del Papa. Ahí está la parroquia del Papa, ¿verdad? La catedral siempre está como sede de la diócesis. Y ahí es la catedral del Papa, ¿no? Catedral de Roma. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, esta iglesia ha venido a significar un símbolo de unidad de todas las iglesias del mundo. Y por lo tanto es una basílica muy, muy importante. Más importante que la basílica de San Pedro en el Vaticano, porque la Basílica de San Pedro en el Vaticano, hermanos y hermanas, es un santuario que se edificó sobre la tumba de San Pedro, ¿no? Y por lo tanto no es una catedral, ¿verdad? Es un santuario. Hoy nosotros no podemos olvidar, hermanos y hermanas, que el verdadero lugar de encuentro con Dios, el auténtico templo, es Jesucristo. Eso es lo que queremos ver en reflexión y en meditación. Jesucristo ha hecho, hermanos y hermanas, de nosotros los creyentes un templo vivo de Dios. Eso lo leemos en la palabra de Dios aquí, hermanos y hermanas. Y es importante que tú y yo entendamos que como templo vivo de Dios, cada uno de nosotros no podemos profanar, hermanos y hermanas, ese templo. Y si así sucede, hermanos y hermanas, que en alguna forma nosotros profanamos ese templo, la autoridad para purificarlo y volverlo a su estado original es de Jesucristo. Y Jesucristo lo tiene, hermanos y hermanas, porque ese templo es la casa del Padre. Casa del Padre, del templo, del edificio, de la parroquia, de la catedral, de la basílica, del santuario. Y también en mi vida yo tengo que ver que ese templo vivo de Dios es casa del Padre, donde habita mi Padre Dios del cielo. Así las cosas, hermanos y hermanas, toda persona sagrada, como hemos dicho, está habitada por Dios. Fe, creerlo, darle sentido, hacerlo nuestro, que tenga vigencia, hermanos y hermanas. Jesús tuvo grandes disputas, como nosotros sabemos, con los judíos, y gran parte de lo más esencial que discutió Jesucristo con los judíos ocurrió en el mismo templo, hermanos y hermanas. Las grandes denuncias que realizó Jesucristo de cosas que se hacían mal, hermanos y hermanas, o en contra de la voluntad de Dios, ocurrió en el templo. Mira esta cita bíblica, hermanos y hermanas, que ocurre en el día de hoy, ¿verdad? En Juan 2, que es el capítulo que estamos meditando, en el versículo 15, ocurre en el templo. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes, y derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. Ciertamente, hermanos y hermanas, purificando lo sagrado de Dios, porque se había profanado, y a veces puede ocurrir eso. Es como prostituir lo sagrado, hermanos y hermanas. Es como ensuciar lo inmaculado de Dios, lo limpio de Dios, la pureza de Dios. Hermanos y hermanas, aunque parezca fuerte, Jesucristo tiene una misión, hermanos y hermanas, de sacar y de conducir al pueblo fuera del templo. En aquel momento, hermanos y hermanas, porque el templo se había convertido totalmente contrario
a lo que se había destinado. Mira esta cita también de Juan en el capítulo 10, versículo 4. Es interesante leerla. Cuando ha sacado todas sus ovejas, refiriéndose al buen pastor, que es Jesucristo, empieza a caminar delante de ellas. Saca las ovejas del templo que se ha corrompido, que se ha prostituido, que ha perdido su esencia, su significado, y la presencia de Dios los saca, pero es con un propósito, hermanos y hermanas. Empieza a caminar delante de ellas. Ahora tienen que seguirlo a Él, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. No es la voz de los líderes religiosos que han llevado al pueblo desvirtuado, hermanos y hermanas, a un templo profanado, que hermanos y hermanas, ahí Dios no puede estar. Esto, hermanos y hermanas, pues provoca la indignación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una indignación por parte de Jesucristo, y eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Lo que habían hecho con el templo de Dios, en lo que habían convertido el templo de Dios. Ya el pueblo, hermanos y hermanas, en el tiempo de Cristo, y con lo que Jesús experimentó allí, no se encontraba ni personalmente con Dios, ni comunitariamente con Dios, por lo que se había hecho y había convertido el templo, que es la casa de Dios, hermanos y hermanas. Ya ese templo, hermanos y hermanas, no era templo santo de Dios. Eso es lo que tú y yo tenemos que ver. Ya no es la casa del Padre, es lo que significa Jesucristo. Ya no habita Dios allí. El templo, hermanos y hermanas, ha sido profanado. Por lo tanto, hay que purificarlo. Esa es la misión de Jesucristo. Verlo también en nuestras vidas. Templo que soy de Dios, en mí y en mi espíritu habita lo de Dios. Si se daña por el pecado, si se ensucia por la desobediencia, si se ensucia por la inmoralidad, si se ensucia por la rebelión, hermanos y hermanas, yo tengo que permitir que Jesucristo lo purifique. El encuentro de las personas, hermanos y hermanas, le dolió mucho a Cristo, que iban en busca de Dios y lamentablemente, hermanos y hermanas, no encontraban a Dios. Ya no era con Dios. La gente no iba a buscar a Dios. ¿Qué iba a buscar la gente en el templo? Lamentablemente, hermanos y hermanas, iban a buscar a los comerciantes de lo sagrado. Y esto duele decirlo, pero esta fue la verdad. La gente iba al templo no a buscar a Dios, sino a buscar a los comerciantes de lo sagrado. Jesús, hermanos, ofrece aquí un signo bien grande con ese látigo. Cuando Jesucristo toma el látigo, aquí hemos dicho que el látigo que toma Jesucristo en el templo para purificarlo está bien atado a una expectación de la profecía del Mesías, que veía al Mesías con un látigo para impartir justicia, para impartir derecho y dignidad, hermanos y hermanas. Es el látigo del Mesías, hermanos y hermanas. Ese látigo del Mesías para el judío en la profecía significaba el instrumento, hermanos y hermanas, que simplificaba o tal vez simbolizaba al Mesías castigando los vicios en que podían meter los santos del templo, hermanos y hermanas, purificando las prácticas, hermanos y hermanas, malvadas y mundanas que se habían metido precisamente en el templo. Expulsa a todos. Por eso es que no me gusta mucho el título de Jesucristo expulsa a los mercaderes del templo. Si los mercaderes están allí, alguien los autorizó. ¿Y quién puede autorizar que los mercaderes estén haciendo negocio en el templo? Hermanos y hermanas, comerciantes de lo sagrado, pues los líderes religiosos. Y si los líderes religiosos lo permiten, es porque están contaminados, es porque están, pues hermanos y hermanas, prostituidos, es porque han convertido la casa de Dios en lo que no es. Así que aquí sacó a medio mundo, y no solamente a medio mundo, como hemos dicho, personas y animales también. Estaban, hermanos y hermanas, vendiendo por dinero la reconciliación con Dios. ¿Indigna o no indigna eso? Se estaba vendiendo por dinero, hermanos y hermanas, la reconciliación con Dios. Por eso son comerciantes de lo sagrado. Y yo quiero que entendamos esto bien claro hoy, hermanos y hermanas. Reconciliación con Dios a través del dinero. Por eso estaban los bueyes allí, por eso estaban las palomas allí. Si tú eras rico y tenías dinero, por la expiación de tus pecados podías ofrecer un buey, un animal caro y grande.
Y mientras más caro el sacrificio que tú podías ofrecer, más se te perdonaba. Eso era lo que corría en el ambiente. Entonces los ricos ofrecían bueyes, hermanos y hermanas, carísimos, para que me perdonen más. Y los pobres ofrecían un par de tórtolas, baratos, económicos, ajustados a su nivel y estado económico. Pero como eran palomitas, se podían perdonar muy pocas cosas. ¿Ves la injusticia? Bueno, no solamente la injusticia con eso, sino convertir, hermanos y hermanas, la casa de Dios, pues, en busca de comerciantes de lo sagrado, y por otro lugar, hermanos y hermanas, yendo a buscar, pues, a los que venden por dinero la reconciliación de nosotros con Dios. Pues, hermanos y hermanas, el culto a Dios, es lo que nota Jesucristo, se había transformado en un comercio, en una transacción comercial. Han sustituido la presencia de Dios por la presencia de don dinero. El culto, hermanos y hermanas, era una mera excusa. El culto era un mero pretexto para el lucro. Eso es lo que nota Jesucristo, hermanos y hermanas. Por eso los discípulos en un momento dado recordaron cuando vieron a Jesús en esa actitud, hermanos y hermanas, pues no dijeron: está loco, qué violento se ha puesto Cristo, pero mira lo que ha hecho, qué revuelo ha formado aquí. Dice la misma palabra, hermanos y hermanas, que los discípulos recordaron: el celo por tu casa me devora. Eso está ahí en el versículo 17. Y esa cita que recuerdan los discípulos es del Salmo 69, versículo 10. Hermanos y hermanas, algunos entonces se llegaron a cuestionar, o sea, ¿qué autoridad tiene este hombre llamado Jesús para purificar el templo? ¿No? Ellos dijeron, ¿verdad? Los líderes religiosos, ya no son los discípulos. ¿Qué señales muestras tú para hacer estas cosas? Eso lo dice ahí en el versículo 18, hermanos y hermanas. Jesucristo lo que presenta es la señal de la muerte. O sea, ¿qué señales muestras tú para hacer lo que tú estás haciendo? Jesucristo presenta la señal de la muerte. Mira cómo dice el versículo 19 de hoy. Jesús respondió: destruyan este templo. Ya no es el edificio, hermanos y hermanas. Destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días, hermanos y hermanas. Aquella gente entendió que se refería al templo que lo había construido Herodes también, hermanos y hermanas. Allá había unas ligaduras de intereses personales y económicos con el gobierno y la política. Y entonces ellos dijeron en el versículo 20: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlos en 3 días. Pero advierte el evangelista Juan en el versículo 21, en realidad Jesucristo hablaba de ese templo que es su cuerpo, ¿no? Y solamente cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho, creyeron, tanto en la Escritura como en lo que dijo Jesucristo. Porque no se puede circunscribir a Dios, hermanos y hermanas, encajonarlo solo en el templo. Jesucristo estaba hablando de ese templo que somos todos nosotros, igualmente que es Él. Ese es el signo de la muerte, hermanos y hermanas. Jesucristo, hoy tú y yo sabemos que es el templo que asegura la presencia de Dios en el mundo. Y eso tú y yo lo sabemos porque, pues, por su amor por nosotros. La muerte de Jesucristo en la cruz, hermanos y hermanas, hará de Jesucristo, hará de Él el templo único y definitivo de parte de Dios. Es el único. Cuando un templo, hermanos y hermanas, construido por manos humanas, por manos de seres humanos, cae, se derrumba, no existe, hermanos y hermanas, Jesús lo sustituye. Él es ahora la presencia de Dios en el mundo. Aquel templo donde entró Jesucristo en el año 70 fue destruido con una masacre donde murieron todos los sumos sacerdotes, los ayudantes, los otros sacerdotes. Murió mucha gente y no quedó piedra sobre piedra, tal y como Jesucristo lo había dicho en la profecía de los últimos tiempos, hermanos y hermanas, donde los exvotos llamaban mucho la atención y Jesucristo les dijo: estas cosas materiales del mundo van a pasar, hermanos, no quedará piedra sobre piedra. Y eso tenemos nosotros también que cuidarlo. Si se nos olvida a nosotros que el mundo es perecedero, hermanos y hermanas, y a veces la construcción de tantos templos
enormes, como si fueran monumentos faraónicos, como aquellas grandes pirámides, basílicas, santuarios, donde se quería elevar la presencia de Dios hasta lo más alto, y el penáculo que tienen esas basílicas es casi para llegar al cielo donde habita Dios. Y si se habla de un final de los tiempos y que todo va a caer, ¿dónde va a parar todo esto, hermanos y hermanas? Por eso no se puede circunscribir a Dios al templo solamente. Tiene que habitar en nosotros por el día en que no haya un templo, por el día que no haya una capilla. Habita también en mí. Por eso, hermanos y hermanas, Jesucristo es templo único y verdadero, definitivo de parte de Dios. Tengamos eso presente todos nosotros en un día como hoy. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ahora la presencia de Dios en el mundo, advierte Jesucristo, está en mí. En Él está presente el Padre Dios del cielo. Por lo tanto, todo el que tiene a Cristo, tiene a Dios. Comulgamos, traemos la presencia de Dios a nuestro templo. Vamos a concluir hoy, hermanos y hermanas, reconociendo toda esta verdad de parte de Jesucristo que nos ayuda a ver mucho más allá la realidad de la presencia de Dios que todos debemos de buscar. Mira, hermanos y hermanas, ciertamente que Dios está más allá de nosotros, ¿verdad? Dios está más allá de ti, Dios está más allá de mí, Dios está mucho más allá de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. O sea, Dios nos pasa, nos rebasa a todos nosotros. Y por eso es que nosotros queremos, y eso es válido en todos nosotros, que la presencia de Dios esté cerca de nosotros, hermanos. Y eso es lo que buscamos, que su presencia esté cerca de nosotros. Y buscamos espacio para que esté la presencia de Dios. Buscamos y señalamos tiempos para que en nuestro calendario esté la presencia de Dios. Buscamos también objetos para que esté la presencia de Dios. Y buscamos también que la presencia de Dios esté en nuestras personas. Válido, hermanos y hermanas, todo eso. Y de ellos debemos hacer un lugar exclusivo. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Has designado un espacio, un tiempo, hermanos y hermanas, un objeto, tu cuerpo, para la presencia de Dios. Tienes que declarar lo que es un lugar exclusivo para que lo sagrado se haga presente. Tiene que lo sagrado habitar en un lugar que sea idóneo para ello, hermanos y hermanas. Por eso hay una gran advertencia de Dios hoy: no contamines el templo de Dios con el sacrilegio, hermanos y hermanas, con la profanación, tal vez, con el agravio. Estos tres son los que dañan, hacen que Dios no esté, hermanos y hermanas, y Dios necesita purificar. Por eso es que nos tenemos que purificar a diario. Todas esas cosas sacan a Dios de donde nosotros queremos que esté. Ten eso en mente, hermanos y hermanas. La presencia de Dios exige unas condiciones y no podemos ir en contra de eso, hermanos y hermanas. Una de ellas es tener fe para que la presencia de Dios esté con nosotros. Es creer que la presencia de Dios está con nosotros. Y creer, sobre todo, hermanos y hermanas, que Jesucristo está vivo. No darle muerte a la presencia de Dios. Es que Jesucristo está vivo. Yo quiero terminar en conclusión hoy con la segunda lectura que tenemos hoy, hermanos y hermanas, que es preciosa. Es de Pablo a la comunidad de los Corintios, la primera carta, en el capítulo 3, versículos 9 al 11 y versículos 16 al 17. Somos templo vivo de Dios. Y con esto, hermanos y hermanas, terminamos para que podamos utilizar esta lectura como complementaria también para nuestra reflexión y meditación de hoy. Dice así: nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Se refiere al templo. Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios, y otro construye encima. Que cada uno, sin embargo, se pregunte: ¿cómo construye encima el templo? El templo, para que esté a la presencia de Dios. ¿Cómo lo construimos? Pues nadie puede cambiar la base. Es sagrada, es de Dios, es de los santos, hermanos y hermanas. Nadie puede cambiar la base y ya está puesta, porque Jesucristo es la piedra angular, hermanos y hermanas. Es Cristo Jesús
dice San Pablo. Y finalmente, en los versículos 16 y 17, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Hay que contestar, sí, lo sabemos. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. La presencia se va. Ya no contamos con ella. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Por eso dijimos al principio que toda persona es sagrada y está habitada por Dios. Amén y amén. Pasemos, hermanos y hermanas, al salmo que hoy nos propone la iglesia también en oración como reflexión. Es el Salmo 45. Y hoy este salmo es precioso porque nos habla de que Dios está con nosotros, precisamente. Oremos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana con un nuevo evangelio y reflexión. Y recuerda, todo cuanto hagas hoy, junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro Dios, te va a ir bien bonito, pero sobre todo serás bendecido.